Ya te va a contactar. Uno. ¿Quién? Pamela, para las charlas de bio estas que vamos a hacer, porque las vamos a hacer con este sistema. Ah, bueno, y para que hable de qué. No, para que le explique cómo se hacen las conexiones. Después sí vas a tener que dar charlas, seguro, bueno. pero vamos a arrancar con varios temas diferentes. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ya hay algunas personas conectadas, quiere decir que estamos online. In vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo para nosotros en Brasil. Exacto. Todos los estudiantes de Paulo seguramente están mirando, ¿no? Muchos estudiantes están acá. Tengo certeza que están muy animados con la presentación que vamos a hacer acá. Muy bien. Bueno, se siguen sumando. Vamos a esperar unos segunditos más. Órale, órale, dice Marisa. También se les pegó el español a Marisa. El mexicano. El mexicano de Marisa. Bueno, vamos a esperar un minutito más. Se están sumando bastantes personas. Si quieren, podemos darle comienzo en unos segunditos. Recién nos conectamos, así que todavía estamos a tiempo. Normalmente esto demora bastante más. Todos me escuchan bien, ¿no? A ver si estamos llegando bien a todos lados. ¿Estamos llegando bien? ¿Hay alguno que nos haga un comentario si se recibe bien la comunicación, la transmisión? El público mexicano también se sigue sumando de una manera continua. Bien. Bueno, ninguno dice que sí, se comenta, se recibe bien. Bueno, Álvaro siempre atento. Así que si les parece, damos comienzo a la conferencia número 10. Ya han pasado 10 conferencias, realmente, es interesante, ¿eh? Bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez. Un gusto de estar nuevamente en este ciclo de presentaciones que estamos organizando desde la oficina regional del grupo de especialistas en cocodrilos. Como siempre, hacemos un anuncio previo antes de presentar a los invitados de hoy. Hacemos el anuncio de la próxima conferencia, que tendremos como invitados a Luis Bassetti y Augusto Klukowski Jr., bastante difícil de pronunciar, Klukowski, en el que nos presentarán una visión sobre... Debemos tener algún tipo de parentesco en algún momento. En el que nos presentarán una visión sobre el rol de los veterinarios especializados en crocodilianos, sobre esta estrategia para diseñar e implementar prácticas, programas, políticas e investigación que se denomina Una Salud. Hoy tenemos a dos invitados, a Marco Antonio López Luna y a Paulo Bragas Mascarenas. Tengo siempre la duda, Paulo, ¿es Mascarenas o Macareñas? Llámase Mascareñas. Mascareñas, perdón. Bueno, bienvenidos a ambos. Vamos a comenzar primero con Marco. Marco, ¿cómo? Muchas gracias. Marco es profesor e investigador en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente está en el programa de doctorado del Instituto de Biología por la Universidad Veracruzana. Ha participado como responsable de la región para el monitoreo de crocodilo de pantano auspiciado por la CONABIO en México. Y ha colaborado en algunos programas de monitoreo de crocodilianos, capacitaciones a personal involucrado
en actividades de manejo y monitoreo, tanto en México como en algunos otros países de Centroamérica. Su interés principal es el estudio de la ecología y el manejo y conservación de los reptiles acuáticos. Vamos a aprovechar para saludar a toda la gente de Conabio, especialmente para Sique, de todo su grupo, Laura, Paola, Sol, si seguramente me olvido de alguno, pero un saludo para todos ellos. Marco, si estás listo, podemos Sí, claro. comenzar. En donde presentar ahora, ¿verdad? Sí, exactamente. Presentar ahora una ventana. Una ventana. Una ventana y ahí seleccionás el PowerPoint. Bien, estamos viendo ya el PowerPoint, ahora deberías ponerlo en presentación. Ok, voy a regresar porque no la puse en presentación, entonces no. De ahí podés. ¿Aquí puedo? Sí, sí, te vas para abajo. Ok. Ahí abajo. Exacto. Muy bien. Pues bueno, yo voy a platicar un poco de lo que hemos hecho aquí en el sur de México con respecto a los cocodrilos. Y básicamente nosotros, bueno, mi equipo de trabajo, que es realmente amplio porque hay muchas personas con las que he colaborado en este proyecto de vida, pues bueno, me he apoyado mucho en ellos. Y esto básicamente tiene una anécdota, inició con una anécdota, pues digamos que hasta cierto punto chistosa, porque me interesaba trabajar con los cocodrilos, pero no teníamos muchos recursos. Entonces, pues hacer las salidas de campo, que implica hacer los monitoreos, siempre es bastante costoso. Entonces, pues le echamos una mirada al patio de atrás y vimos que podíamos hacer muchas cosas con cocodrilos. Y básicamente yo estudio cocodrilos urbanos por la comodidad y la economía de hacerlo. Así que ojalá les guste la presentación y vamos a hablar de lo que hemos hecho en eso. Digamos, de modo de antecedente, tenemos 3 especies de cocodrilianos en México, dos cocodrilos verdaderos, el cocodrilo de río o americano, que bueno, ahora sí que se encuentra básicamente en las costas, en algunas partes entra del continente aquí en México, pero el cocodrilo típico en el sur de México es el lagarto o cocodrilo de pantano, el cual está bastante adentro en el continente y es con el cual vamos a trabajar. Hay una especie al sur de México que es el caimán crocodilus, el cual tiene una distribución bastante restringida aquí en el país y se han hecho muchas cosas con él y pues básicamente son las 3 especies. No todas tienen una categoría de riesgo en el país y obviamente hemos visto en los últimos años cómo por lo menos el cocodrilo de pantano ha cambiado su estatus de conservación en varios niveles, ¿no? Bueno, cuando hago esta plática con la gente y hablo sobre los cocodrilos en la ciudad, es normal que algunas personas piensen que ocurren cosas como esta, ¿no? O sea, no ha faltado la persona que cree que hay cocodrilos gigantes que se escaparon de laboratorios o de las universidades, porque obviamente la universidad está muy cerca de los cuerpos de agua, y que haya cosas como estas. Obviamente eso es fantasía bastante esparcida, pero estos animales, obviamente una de las primeras cosas que hay que hablar con la gente es a decirles que no es algo real y que los cocodrilos tienen una cara completamente distinta a la que en las películas nos presentan, ¿no? Entonces, las ventajas de estar en una ciudad y trabajar con fauna silvestre, pues tiene varios puntos en los trópicos. En principio es que los estudios de ecología urbana están muy poco desarrollados en los trópicos. Y si hablamos de fauna silvestre, y básicamente con reptiles, también vemos que la ecología en estos sitios realmente está muy poco entendida y poco conocida. Particularmente el crocodilo Morelletti, en su distribución, ocupa sitios bastante urbanizados, en ciudades bastante importantes en el país. Estas del norte, digamos que de norte a sur, podemos ver ciudades importantes, capitales de estado,
zonas turísticas como Campeche, Cancún, Veracruz. Y obviamente el sitio que a mí me corresponde platicar ahora es el de Villahermosa, que es la capital del estado de Tabasco, en donde hay buenas poblaciones de esta especie. Y pues bueno, gracias al estudio que se ha hecho en los últimos años en diferentes partes del país, hemos encontrado que las poblaciones de Morelia en todo su rango de distribución pues, permanecen estables y en algunos lugares podríamos decir que incluso incrementándose. Aquí quiero platicar acerca de cómo es que el cocodrilo el cocodrilo de pantano o Morelia ha cambiado, bueno, los cocodrilos en general han cambiado de estatus a lo largo del tiempo. Durante muchos años ha habido vedas temporales en algunos lados, en algunos estados del país, y básicamente en 1970 se estableció una veda total para los cocodrilos en general, incluyendo Morelia y el americano, en toda la República. Recalco en amarillo, eso es bastante interesante, es que esta veda que todas las leyes conocen, por lo menos los que aplicaban la ley de la veda total de los cocodrilos, hacían referencia a esta veda de los 70s. Y colegas y un servidor también buscamos, pues para tener el registro histórico de ese diario oficial de nuestra federación y saber en qué consistía la veda, pues descubrimos que no existe. Entonces, aquí ocurrió un poco al revés. Estuvimos respetando durante muchos años, o se trató de respetar y se impuso una ley que realmente no hay un respaldo, por lo menos en papel, ¿no? Esto fue básicamente, pues ya es una historia conocida por todos, que la sobreexplotación de cocodrilos pues tuvo efectos importantes en casi todas las poblaciones en el mundo. Y bueno, la imagen que están mirando, lo que les voy a presentar, esta que se está presentando es básicamente el comercio de pieles de cocodrilo en 30 años, de 1935 a 1967, en solo 2 ciudades que están en Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, en la línea sólida, y en un puerto en Tabasco que se llama Frontera, en el cual se representa con las líneas punteadas. El total de toneladas que se vendieron o se explotaron en esos 30 años equivalía más o menos a unos 425 toneladas de piel, que si, digamos, promediando y haciendo un mal cálculo muy, muy burdo, de que si a un cocodrilo de 1,50 m le corresponden más o menos 1.5 kilogramos de piel, en un estimado bastante burdo, les digo, esto equivaldría a que fueron sacrificados y vendidos más o menos 280,000 cocodrilos en 30 años. ¿Esto por qué es relevante? Porque ahorita, digamos que en nuestro último conteo con el programa de Conavio, hemos estimado que en todo el país existen alrededor de 80,000 cocodrilos adultos, que sería más o menos como la talla que estamos presentando. Entonces, realmente sí fue un impacto muy grande el consumo de esto, ¿no? Y esta es la ciudad de Villahermosa, es decir, esto es solamente en donde estuvimos, donde yo estoy trabajando. Faltan todavía todos los sitios que están en el resto del país, en todas las costas. Esto es solamente 2 localidades. Esos datos fueron presentados en un libro de 1970, por eso tenemos esa información. Entonces, cuando llego a Villahermosa y vemos la población de cocodrilos, encontramos que hay en Villahermosa, en la Laguna de las Ilusiones, algunos estudios básicos de la descripción de la anidación y algunos estudios del estado de población que tenían estas poblaciones. Es bastante común observar cocodrilos en la ciudad, pero realmente un programa a largo plazo de monitoreo sistemático no existía. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, la Laguna de las Ilusiones es un cuerpo de forma ameboide que está rodeado de urbanización. Algunas de las áreas verdes que pueden ver son básicamente parques públicos y en algunas zonas, pues zonas inundables que no son realmente suelo de uso de vivienda, ¿no? Y en esta laguna, en esos parques, hay muchas estructuras que los cocodrilos utilizan para solearse y hacer sus actividades,
lo largo de todo este tiempo. Actualmente ya es pues un atractivo ir al parque a ver cocodrilos, es algo que mucha gente está haciendo, o sea, va a ver naturaleza al parque ya que colinda con la laguna. Entre ellos, pues muchas familias, ¿no? Muchas familias que tienen a su alcance y a la vista, pues, estos animales. Pues mirando esta situación, ahora sí que con muchos de los estudiantes que han pasado por la Escuela de Biología de nuestra división académica, empezamos a hacer desde hace ya varios años diferentes estudios de cocodrilos. En principio, pues lo que queríamos saber era cuántos había y cómo estaba estructurada la población, así que hacíamos monitoreos nocturnos, más o menos se pueden observar entre 20 y 100 cocodrilos. A muchos de ellos los capturamos y marcamos para hacer estudios de captura-recaptura, entre otras cosas. Y bueno, dentro de nuestros monitoreos nocturnos procurábamos hacer equipos para hacer rutas hacia un lado y hacia el otro para evitar el doble conteo o el problema de la hora a la hora de monitorear, ¿no? Y encontramos cosas bastante interesantes. En la gráfica de la derecha inferior vemos que nuestras observaciones, cuando comparamos los estudios de años pasados con los que hemos hecho en los últimos años, vemos que hay como una tendencia a la alza, ¿no? Es decir, cada vez vemos más cocodrilos en esta área de más o menos 260 hectáreas. Ahí estuvimos trabajando con varios colaboradores, con Armando Escobedo, Gabriel Barrios, Toby Ramos. Nos han apoyado mucho en este sentido y obviamente ayudando a capacitar tanto a los chicos que están haciendo estudios como a los que quieren aprender a hacer cosas allí. Y bueno, dentro de lo que encontramos es que la mayor parte, como en muchos estudios, la mayor parte de la población son crías y juveniles, pero hay algo interesante, cuando comparamos las estructuras de tamaño, de talla a lo largo del tiempo, observamos que sí, cada año o cada periodo que monitoreamos, vemos un poco más de crías y un poco más de individuos jóvenes. Sin embargo, la población de adultos se mantiene más o menos estable en los últimos años, ¿no? Y estoy hablando de más o menos unos 20 años que las poblaciones de adultos se mantienen más o menos iguales. Una vez capturados los cocodrilos, también les hicimos algunos lavados estomacales y encontramos varias cosas. Ahí vimos, digamos, lo importante es que los insectos son una parte, bueno, los artrópodos, principalmente insectos, son una parte importante dentro de la dieta de casi todas las clases de edad de los cocodrilos. Algo también que nosotros vimos y que es bastante triste es una cantidad importante de objetos no degradables que no solamente son arena y gravillas como en otros lados o conchas de moluscos que pudieran encontrar en otros sitios, sino que también plásticos es un componente común dentro de los componentes de dieta de los cocodrilos en esta ciudad. Hemos encontrado globos y condones, ¿no? Con estos datos, con esa información que teníamos de los animales en el área, pues también hicimos algunos estudios de uso de hábitat y encontramos también, como se ha hecho en otras especies, que la distribución de las clases de edad sí está definida por varios factores, entre los que están la profundidad del agua. Las zonas menos profundas son los hábitats preferidos de las crías, pero también que son las más cálidas, ¿no? Las aguas abiertas, o sea, las aguas profundas y más lejanas de la orilla son habitadas principalmente por animales grandes, ¿no? Blanca Rueda, que hizo el estudio de uso de hábitat y también hizo algo de ámbito hogareño, encontró algo bien interesante. Estuve viendo unos artículos que acaban de salir hace poquito, ¿no? Lo de intermedios. Y a mí me sorprendió mucho la distancia que viajan, y bueno, ya había escuchado con algunos acutis. En Moreletti realmente hay muy pocos trabajos de ámbito hogareño, y lo que encontramos nosotros en la Laguna de las Ilusiones es que los cocodrilos, entre más grandes son, su ámbito hogareño es mucho más reducido. Ojo, también no quiero decir que esto vaya a ocurrir con todas las especies de cocodrilos, porque recuerden que justamente el tema de la plática es que son cocodrilos urbanos. No sabemos si
si esto es un efecto de la ciudad, del aislamiento o algo. Y vamos a ver más adelante cosas que a mí me parecen como interesantes. Cuando nosotros empezamos a medir y a contar a los cocodrilos y a tomar medidas, yo les comentaba a los colegas que me parecía bastante interesante el hecho de que los cocodrilos en la Laguna de las Ilusiones son realmente gordos, ¿no? Son animales que se ven bastante sanos y que se ven muy robustos de manera general. Entonces, lo que vimos en otros sitios mucho más silvestres, mucho más rurales, era que los cocodrilos pequeños eran realmente escuálidos comparados con animales de la misma edad de la ciudad, ¿no? Eso también puede ser un mismo efecto de la ciudad misma. Bueno, ahora lo que yo me he dedicado principalmente, porque había poco, si existe la oportunidad, es trabajar con los nidos que hay en la laguna, ¿no? Podemos ver, como se ven en las imágenes, hay dos tipos de nidos que son como los muy fáciles de ver, que están literalmente en la orilla y que contrastan con un ambiente urbanizado como una barda o una pared, a unos sitios que en donde el nivel de agua, la vegetación y todo pues no nos permite entrar fácilmente, y entonces ahora utilizamos drones para ubicar estos nidos. De manera particular les cuento que cuando los hacemos a pie y en lancha, nuestro promedio de encuentro de nidos era más o menos de entre unos 12 a 18 nidos por año. Desde que usamos los drones, básicamente doblamos la cantidad de nidos encontrados, porque la mitad de estos nidos se encuentran en sitios que son realmente difíciles de observar y de meterse, ¿no? Entonces, sí es una herramienta importante. Si en algún momento van a hablar de eso, es algo que realmente nos ha facilitado la vida, ¿no? Para hacer cosas. En estos estudios de anidación, nosotros encontramos que los cocodrilos sí tienen un cuidado constante. Hay algunas notas de campo y algunas experiencias con gente que ha trabajado con Moretti, que dicen que las hembras no procuran el nido y que están muy alejadas y que realmente se acercan muy poco. Lo que nosotros observamos con las cámaras trampa, monitoreando nidos, es que las hembras siempre están ahí, ya sea dando mantenimiento, como en la imagen de la derecha superior, o cuidándolos, como en el resto de las imágenes. En la imagen de la izquierda superior, captamos en algún momento también la asistencia de la madre hacia el nido a la hora de eclosionar, y pudimos observar y contar el tiempo que lleva una madre en abrir los huevos y llevar las crías a la orilla, ¿no? Sí es un tiempo considerable, no es algo rápido, siempre se tardan sus horas haciendo ese tipo de cosas, y normalmente en la ciudad también es en la noche, ¿no? También documentamos con las mismas cámaras trampa pues, potenciales depredadores y animales que utilizan de alguna forma el nido, ¿no? Ya sea como iguanas perchando o aves. Las aves visitan frecuentemente el nido cuando ese ha sido eclosionado. Los movimientos de deshacer el nido que tiene la hembra atraen durante las mañanas una cantidad importante de aves de diferentes especies, y en general hay un uso constante del espacio por otras especies, ¿no? Ya sea de mamíferos, reptiles o incluso algunas personas, ¿no? Que, como les dije, estamos en la ciudad y estas áreas a veces son utilizadas por personas para pasar de un lado a otro, incluyendo estudiantes de pinta o, bueno, estudiantes que se saltan clases y se van por las orillas de la laguna para hacer otras cosas que no es precisamente estudiar. Básicamente, la búsqueda de los nidos implica viajar en la lancha, ahorita usar drones, localizar estos nidos, tomar medidas del nido, ya sea el alto, los diámetros del nido mismo, ubicar la cámara de huevos, y una vez que ubicamos la cámara de huevos, colocamos un termómetro, y eso lo hemos estado haciendo periódicamente durante los últimos años para obtener datos de la temperatura de incubación y los periodos de desarrollo de estos nidos, ¿no? De lo que hemos encontrado, digamos, de afuera hacia adentro, es que los materiales de construcción en la ciudad son bastante diversos, que pueden ir de material típico, como es pasto, hojas, ramas y material vegetal en general, hasta suelo, humus,
y otras cosas. Y algo interesante que entre tristeza y admiración es que algunos individuos, algunas hembras de morelito utilizan una gran cantidad de desechos plásticos o de desechos humanos, ¿no? que encuentran en la orilla de la laguna y hacen su nido ahí mismo. Ese tipo de nidos, digamos, puede ser una disposición del recurso que tienen a la mano, pero de alguna manera también les ayuda mucho porque este tipo de nidos pasa muy desapercibido en zonas donde la basura es un constante, ¿no? Es decir, si una persona común ve el nido de la derecha superior a un lado de la calle, porque literalmente están al lado de la calle, no piensa que es un nido de cocodrilo, piensan que es un amontonamiento que algún vecino hizo de su basura y que pasa por allí, ¿no? Es algo interesante que estamos observando nosotros continuamente en la laguna y no sabemos la implicación a mediano o largo plazo que esto pueda tener, ¿no? En ese sentido, también debo comentar que se han hecho estudios del comportamiento de la hembra. Hay una tesis y un trabajo bastante bonito de algunos estudiantes que hicieron el comportamiento y cuidado parental del cocodrilo de pantano en la laguna y que salieron cosas muy interesantes que esperemos que estén a disposición de todos pronto, ¿no? Las hembras anidantes generalmente no tienen una talla definida como en otros estudios de Morelletti que se han hecho en Centroamérica, por ejemplo. Aquí en la ciudad vemos tanto hembras muy jóvenes y muy viejas utilizando los recursos. No hay un pico de selección, así que o más bien un tipo de hembras favorecidas como hembras medianas grandes, sino que más bien todas tienen chance de anidar en la laguna, ¿no? Y bueno, una vez que localizamos los nidos, en algunos años hemos monitoreado el éxito de eclosión y su desarrollo en algún periodo, ¿no? Y hemos encontrado cosas bastante interesantes. Una, por ejemplo, es que durante 3 años, aunque no puedo decir que son todos los nidos, todas las crías que nacieron en los nidos que nosotros observamos en vida silvestre entre 2007 y 2009, ninguna fue una hembra, o sea, todos fueron machos. Normalmente, sí, bueno, es difícil identificar el sexo cuando son recién nacidos, pero en el caso de los Morelletti sí es muy fácil distinguir entre los machos de las hembras. Generalmente en otras especies, por ejemplo, por experiencia, en Acutus, en el cocodrilo de río, siempre es muy difícil atinar el sexo, pero es justamente porque es más fácil pensar que es una hembra a que sea un macho, ¿no? En este caso, sí eran machos observables, ¿no? Cosa que fue algo bien interesante porque como medimos la temperatura de incubación, observamos que al menos en una temperatura umbral estimada entre un par de trabajos que existían, observamos que realmente algunos de los nidos sí deberían haber tenido machos, ¿no? Es decir, sí deberían de haber tenido hembras porque era una temperatura en la que hubiesen desarrollado las hembras. La imagen, la gráfica indica, digamos, la variación de temperatura que existe en los nidos monitoreados en ese entonces. En la línea negra de cada caja, pues es la media de temperatura. Y realmente debimos haber encontrado alguna hembra, ¿no? Posiblemente sí hay nidos que no observamos, pero ahí en esos particularmente no había ninguno. Muchos de esos nidos que están ustedes observando en la gráfica no fueron viables. Por ejemplo, el nido número 1, el 2 y el 10 fueron nidos que no tuvieron éxito de eclosión, fueron totalmente muertos. Y los cocodrilos supervivientes, observamos en las tasas, bueno, ¿cómo medimos esto? Cuando crecían las crías, antes de soltarlos, estuvimos unos meses para confirmar el sexo, y por otro lado, para hacer mediciones durante unos meses, los observamos durante 3 meses a estos cocodrilos para ver cómo vivían, más bien cómo se desarrollaban. Y a todos les ofrecimos la misma cantidad de comida, la misma calidad de comida, y el espacio era compartido entre ellos mismos, ¿no? Y lo que observamos es que había diferentes tasas de crecimiento por nido, ¿no? Obviamente asociamos mucho de este factor a la parte genética, pero
empezamos a dudar y a pensar en algunas otras variantes con colegas como Armando Escobedo, con Gabriel Barrios, de qué tan importante hubiese sido la variación en estos, la variación de la temperatura de incubación en estos animales. Así que todavía estamos trabajando en eso, pero hemos sacado algunas cosas que hablan sobre esto. En principio, pues la descripción general de la anidación del Moretti, qué pasaba con los factores externos y la anidación, y obviamente un trabajo que tuvo que ver con la variación de los nidos y su desarrollo y la selección sexual inicialmente, ¿no? Y esto también tiene que ver porque en la Laguna de las Ilusiones, a pesar de que podemos considerarla una población, digamos que de mediana a grande, realmente el éxito de eclosión es muy bajo. En Moretti en general, o sea, yo no conozco poblaciones que sean realmente exitosas, ni siquiera esta. El éxito de eclosión va del 35 al 60%, variando entre años, ¿no? Normalmente, si es comparado con otros grupos de cocodrilos, sí es una tasa muy baja de éxito. Y lo interesante de todo es que, bueno, la mitad de los huevos que encontramos estuvo sin fertilizar. Y de la otra mitad, básicamente, muchísimo más de la mitad tenía embriones. De estos embriones, no llegaron a término en un estado avanzado, es decir, sí tenían probabilidades de nacer y no lo hicieron. Y un grupo importante, pues se quedaban en las primeras fases de desarrollo. ¿Cuál es la razón de que esto ocurra? No lo sabemos. No sabemos también si es un efecto de la ciudad misma o es algo inherente de la especie, ¿no? Otro estudiante, un buen amigo, hizo pues de estructura genética de los cocodrilos, pues ya que estábamos capturando, sacábamos un pedacito de piel y de sangre, e hizo pues la estructura genética inicialmente pensando en si podían ser, qué tan parientes eran los cocodrilos de la población. Y pues fue preocupante encontrar que, bueno, a excepción de que hagamos algo como más elaborado, lo que encontramos es que básicamente la similitud de parentesco de todos los cocodrilos en la laguna es muy cercana. Prácticamente todos son parientes, si no es que hermanos mismos. Y el puntito que se ve en la imagen de la derecha, ese es un primo por ahí que vino de visita quizás, pero todos tienen un nivel de parentesco bastante importante. ¿Recuerdan la gráfica que les contaba de la cantidad de animales que se vendían en Villahermosa? Pues bueno, más o menos esas imágenes de la izquierda corresponden al nivel de urbanización. Las manchas oscuras son cómo fue creciendo la ciudad de Villahermosa alrededor de la laguna. Y básicamente ese nivel de crecimiento y la laguna tan cercana y el mercado, el mercado legal de la venta de pieles en ese entonces, pues era prácticamente imposible pensar que una población como la que tenemos ahora estuviese en Villahermosa, ¿no? Realmente los animales que llegaban a Villahermosa seguramente eran de varios lados alrededor de la capital del estado. Otra colega, una amiga que hizo un trabajo para su licenciatura, ella quiso medir el grado de genotoxicidad que había en los cocodrilos de la laguna y realmente el daño génico, utilizando la técnica Cometa, pues es alto comparado con animales de granja más o menos de las mismas proporciones de tamaño y edad, ¿no? Entonces sí hay un daño ahí que está representado, aunque no se nota directamente en los cocodrilos. No sabemos también si la calidad de los huevos, el desarrollo de las crías, de las malformaciones que existen tengan que ver con esto o con algunas otras cuestiones relacionadas con contaminantes o cosas por el estilo. Aquí pues, debemos mencionar también que un componente importante de ser cocodrilos de ciudad es la interacción con la gente. Hasta ahorita no ha habido un ataque o un incidente mortal en la Laguna de las Ilusiones o en las lagunas urbanas con respecto a cocodrilos. Y estamos hablando de animales que pueden medir hasta 3,5 metros y que están asoleándose pues, prácticamente a unos metros de la orilla, y no solamente en esas estructuras que son unas fuentes que tiene ahí
el parque, sino que también pueden estar en las salidas de las casas que van a la laguna y a solearse en sitios que son realmente, pues digamos que usados por la gente, ¿no? Aquí nosotros hemos estado tratando de hablar con las autoridades y con la gente en general de hacer conciencia de los cocodrilos. La mayoría de la gente, hasta ahora hemos visto que la mayoría de la gente sí tiene una buena apreciación por los cocodrilos, pero siempre y cuando se mantengan su distancia, ¿no? Realmente mucha gente les sigue teniendo miedo y mucha gente no les ve utilidad. O sea, la mayoría de la gente podría decirse que solamente los ve como animales bonitos, si los ve así, o los ve como animales peligrosos, pero en ninguno de los dos casos los ve como animales útiles, que es la parte, pues digamos que compleja del asunto. Y algunos de los chicos que están apoyándonos con estos proyectos, pues se han dedicado a dar pláticas y hacer concientización en eventos, en ferias, en situaciones en donde la gente sabe que hay cocodrilos en el área, pero qué es lo que hay que hacer con ellos. Y en fin, hemos estado trabajando con un poco de la concientización de la gente para que tenga una mejor apreciación de los cocodrilos, ¿no? Y esto básicamente porque pues, siempre te encuentras sorpresas. Vamos a encontrar animales muertos periódicamente, que normalmente son envenenados con carne o capturados de manera, digamos, como no voy a decir incidental, porque realmente esas trampas sí son para cocodrilo, pero no los hacen para ningún tipo de aprovechamiento, ¿no? Es decir, esos solo matan los cocodrilos porque les tienen miedo. Con todo esto, y no sé cuánto tiempo me lleve, espero no haber tardado y aburrirlos mucho, las consideraciones finales a ese trabajo es que los cocodrilos urbanos o las poblaciones de cocodrilos en las ciudades o en las áreas urbanizadas son un excelente laboratorio para realizar proyectos. Es económico, realmente los gastos logísticos y de equipamiento para hacer estudios que pueden resultar bastante interesantes en la ciudad son muy aprovechables, es decir, se pueden usar al máximo y realmente obtener una mayor cantidad de datos para poder analizar y para poder ofrecer alternativas o estrategias dependiendo del tipo de pregunta o del problema que estemos abordando, ¿no? Y por otro lado, la cercanía que tenemos en la Laguna de las Ilusiones y en la ciudad con los cocodrilos y con la gente y con la sociedad, pues permite que llevemos programas de concientización y de educación ambiental y estrategias de conservación para estas poblaciones, ¿no? Creo que es un buen sitio, inclusive para agentes externas, para visitantes foráneos que nunca han visto un cocodrilo y que piensan que son animales que viven en lugares muy lejanos y de repente se encuentran en que una ciudad con un patio prácticamente trasero de casa existen nidos de cocodrilo y cocodrilos grandes, pues es una oportunidad que tienen para cambiar mentes, ¿no? La última parte donde hay una precaución es que debemos considerar que muchas de las cosas que estamos presentando y estudiando debemos considerar que son de la ciudad, ¿no? Es decir, hay un término importante que es el síndrome de isla, en donde los animales que se encuentran, o los organismos que se encuentran aislados empiezan a tener comportamientos o fenologías distintas a los que podrían estar en otros tipos de ambientes, y aún no sabemos si la población que tenemos en la Laguna de las Ilusiones podría presentar un síndrome de este tipo. No hemos hecho un estudio muy fino, pero nosotros calculamos que realmente la población de la Laguna de las Ilusiones no tiene más de 60 años, que se encuentra relativamente tranquila, y realmente pues 60 años para las generaciones de cocodrilos pues no son mucho tiempo, ¿no? En realidad es una población joven, como muchas de las que hay en el sur de México, pero eso nos permite también ir midiendo a largo plazo muchos de estos efectos. Por último, me gustaría agradecer a tres organizaciones que son fundamentales e importantes en este trabajo que en la ciudad, que es básicamente el gobierno del estado de Tabasco, que nos ha permitido entrar y nos ha permitido acceso
a la laguna a través de las diferentes secretarías que tiene en el manejo de los recursos naturales, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es donde laboro y que realmente nos han apoyado mucho en ese sentido de brindarnos los espacios para los estudiantes y para que podamos realizar el trabajo. Y finalmente, y obviamente no menos importante, a la Conavio, que mucho del financiamiento, no tanto económico, sino en equipamiento que hemos utilizado para estudiar los cocodrilos, pues ha venido digamos como que de rebote de los proyectos que tenemos con esta organización y estudiando los cocodrilos de esa región del país. Y pues claro, no puedo dejar pasar a agradecer a todos los colegas y amigos y colaboradores que han hecho posible que todo esto funcione, ¿no? Siempre he pensado que un trabajo para entender lo que ocurre, la verdad no es posible hacerlo solo, y aquí están, ¿no? Desde los amigos que están como estudiantes aprendiendo a contar o a llevar las cuerdas, pero que quieren estar participando en proyectos como esto, hasta colegas con ideas bastante importantes y definitivamente visionarias acerca de lo que podemos estar haciendo, pues yo les agradezco mucho, ¿no? O sea, tardaría mucho en nombrarlos a todos, pero les agradezco mucho. Y pondré las fotos en la siguiente presentación de la mayoría de los que los tenga, porque sí, realmente son muchos, ¿no? Entonces les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues están mis correos y con gusto atenderé lo que sea, desde una duda hasta una colaboración, siempre estamos dispuestos. Bueno, Marco, muchas gracias. Realmente muy buena, muy interesante la presentación. Te puedo anticipar que hay varias consultas ya, estamos viendo que hay varias consultas de la gente que ha estado asistiendo a tu presentación. No sé, Pablo, si estás de acuerdo, lo presentamos a Paulo para que haga su presentación y luego respondemos las preguntas como hacemos habitualmente de las dos presentaciones al mismo tiempo. Sí, considero que lo más conveniente. Vamos nomás con Paulo. Vamos a hacer la presentación de Paulo. Paulo Braga Mascareñas, como ahora sabemos que debería pronunciarse, o algo parecido a eso, que está haciendo su doctorado en el programa de posgrado en biología animal de la Universidad Federal de Pernambuco. Es investigador colaborador en el Laboratorio Interdisciplinario de Anfibios y Reptiles, el LIAR. Es miembro también del grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN y también tuvo una activa participación como profesor de zoología en el Centro Universitario Brasileiro y tiene experiencia específicamente con la conservación de la herpetofauna, pero con énfasis en la ecología y conservación de los caimanes en la floresta atlántica de Pernambuco, en el nordeste brasileño, y también de sus ecosistemas asociados. Así que, Paulo, si estás listo, creo que Marco debería dejar de compartir. Pablo. Sí, creo que mi presentación está cargando acá. Ahí se está cargando. Si puedes ver. Ahí estamos. Si inicias la presentación, ya arrancamos con lo tuyo. El público es tuyo. Sí. ¿Pueden ver la presentación? Ahora sí. Sí. Gracias, Alejandro, por la presentación. Gracias a Pablo por la invitación. El grupo de especialistas, Luis Basset, por la invitación para presentar acá. Yo soy de Brasil. Yo no hablo muy bien el español. Yo pido disculpas acá, perdón. Vamos a intentar hablar de la mejor manera acá para que podamos comprender tanto los brasileños, los brasileños, como las personas que hablan en español. Y en esta presentación yo voy a hablar un poco sobre los caimãs urbanos, los jacarés que tenemos acá en Brasil. Voy a intentar trazer un abordaje, un enfoque un poco diferenciado de lo que Marco trouxe y vamos a intentar hablar sobre la realidad de los caimanes acá en Brasil, de manera general. Bueno,
Esta es una pregunta que es muy asida acá. Cuando nosotros miramos un caimán en los centros urbanos. ¿Por qué los jacarés? Porque los caimanes están adentrando en las áreas urbanas. Porque estos animales están vindo hacia nosotros, los humanos. Y creo que la pregunta debe ser o contrario, la otra. ¿Por qué nosotros estamos entrando cada vez más en los ambientes de los caimanes? ¿Será que estos animales están entrando en nuestra área o nosotros estamos entrando en las áreas de los caimanes? Bueno, para que podamos comprender este escenario, tenemos que observar la historia de Brasil. Brasil es un país que muy grande, el quinto mayor país del mundo, y en la década de 1940 tenemos una población de cerca de 35 millones de personas viviendo en regiones rurales, las casas muy distantes, sin grandes aglomerados de poblaciones. Y una población cerca de 18 millones de personas en las regiones urbanas. Y con el crecimiento de la tecnología, de la urbanización, comunicación, tecnología en general, la población urbana tiene un crecimiento muy acentuado, muy grande, y podemos observar acá en esta imagen que es mucho mayor do que la población rural. Cuando observamos acá el mapa de Brasil, nosotros estamos en parte este de Sudamérica, podemos observar que tenemos grandes adensamientos poblacionales de personas, principalmente en la región este del país. La población estimada de Brasil es cerca de 209 millones de personas, siendo 177 millones en áreas urbanas y 32 millones en áreas rurales. Acá podemos observar en la región sur que tenemos Rio Grande do Sul, Paraná, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, que son ciudades muy famosas, muy conocidas. En la región noreste, acá, en el este, norte-este, tenemos Recife, que es donde yo vivo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará. Y en esta parte con menos claridad, en el mapa a la derecha, es la región de la Amazonia. Esta línea que pueden observar en el centro de Amazonia es Manaus, Belém, grande ciudad localizada en este bioma amazónico. Y en los otros países es muy común observarmos en las grandes ciudades el aparecimiento de jacarés, de caimanes. Brasil es el país con mayor diversidad de especies de caimanes. Tenemos 6 especies, el Melanosuchus niger, tenemos 2 especies del género Paleosuchus y 3 especies del género caimán. Todas las especies en algún momento tienen una interacción con la población, están inseridas en ambientes donde existen personas, donde existen poblaciones y muchas especies están inseridas dentro del contexto urbano. Y estas son una de las realidades que tenemos acá. En esta imagen, en esta foto a la izquierda, en la parte superior, podemos observar el amigos del Proyecto Caimán en Vitória, Espírito Santo, haciendo un resgate de un caimán latirostris en ambiente urbano. Mira que tienen personas asistiendo, mirando el resgate, y es una actividad muy común en los grandes centros urbanos de Brasil. Acá a la derecha vemos que Jéssica Mudrek, en Cuiabá, en la región central de Brasil, registró un Paleosuchus palpebrosus en una tubería de alcantarilla. Entonces, estos animales están inseridos completamente en el contexto fluvial también de alcantarillas dentro de centros urbanos. En la imagen abajo, al lado izquierdo, tenemos el caimán crocodilus, que es muy abundante en la región norte del país, en Manaus. Acá tenemos un individuo encontrado dentro de una residencia. Miren que tenemos acá un carro localizado al frente del animal. Esto está muy relacionado con la pérdida de hábitat, con la fragmentación de las áreas naturales que estos animales estaban inseridos, que estaban viviendo. Sabemos que la fragmentación lleva a una sobreposición entre las personas, entre las poblaciones urbanas y los animales.
Cuanto más fragmentarmos, más a tendencia es que estos animales estén inseridos en ambientes urbanos. En muchos casos tenemos una relación clara con las lluvias. Podemos observar acá en esa imagen abajo, en el lado izquierdo, el gráfico de la relación con los caimanes, con los yacarés resgatados en Recife, donde vivo, y el aumento proporcional con las lluvias. Y tenemos una relación clara, este trabajo está publicado, tenemos una relación que identifica que cuanto más tenemos de lluvia, cuanto mayor for la precipitación, más jacarés, más caimanes son resgatados pelas agências de manejo de fauna acá en Brasil, en Recife. Y esto está relacionado por muchos factores, tanto comportamentales como ecológicos, de las especies de caimanes. Muchos animales tienden a dispersar, viven en ambientes, corpos de agua, ríos, lagunas, y cuando tiene un aumento de la lluvia, estos corpos de agua tienden a tener una conexión entre sí. Y esta conexión, antes donde era apenas un alagado natural, hoy es una casa, es una calle, es una cuadra, o que proporciona un aumento de estos animales en centros urbanos, en regiones habitadas y donde personas viven. Acá podemos observar ejemplos en Manaus, el lado derecho, superior, y en Río de Janeiro, el lado izquierdo, el lado derecho, inferior. Y esta fragmentación, esta disminución de hábitats naturales, llevan a diversas situaciones que son prejudiciales, que no son buenas, son malas para las poblaciones de caimanes acá en Brasil. Cuanto menos espacio estos animales tienen para vivir, ellos tienden a vivir en grandes aglomerados, en grandes clusters, con grande abundancia en áreas bien diminuidas, muy diminuidas. Y sabemos que cocodrilianos ellos tenden a tener interacciones agonísticas, son animales que tenden a brigar, a entrar en embates, en brigas, en disputas, y esto puede llevar a diversos tipos de lesiones en los individuos, pérdida de miembros, injurias, até a la muerte de algunos individuos. Y también cuanto más fragmentación de hábitat, más a chance, más a probabilidad de un encuentro con la población que vive en la región, con las personas que viven en la región. Entonces, animales que están inseridos en contextos urbanos tienden a ser más casados a casa, es muy común en estos contextos. También puede llevar a accidentes con las personas. La mayoría de los casos son accidentes más leves, con pequeñas lesiones, injurias, pero en algunos casos puede llevar hasta la muerte de una persona que hace un manejo indebido de estos animales. Acá en Brasil tenemos un sistema de saneamiento, de tratamiento de alcantarilla muy malo. Y muchos de esos animales están inseridos en estos ambientes altamente contaminados, muy contaminados. Sabemos que eles têm esse comportamento de agonístico, interacções que causam lesões, perdas de membros, injúrias, e muitos desses animais são encontrados nesses ambientes com as feridas, com as injúrias totalmente cicatrizadas e sem nenhum tipo de infecção aparente. Y estos ambientes son muy ricos en patógenos, en microorganismos potencialmente patógenos. Esto es muy indicado por un sistema inmunológico robusto, resistente y adaptado de estos animales que toleran esta gran cantidad de contaminantes, de patógenos, de microorganismos en el ambiente. Y es la realidad de los efluentes acá en Brasil. Tenemos también algunas relaciones con la mudanza de temperatura. Vemos que el aquecimiento global es muy discutido hoy en los grandes centros de pesquisa y también con la comunidad general. Y tenemos influencias directas en las poblaciones de caimanes, y acá en Brasil también es una realidad, tanto en escala global
como en escala regional. Acá tenemos un ejemplo en el canto derecho superior, un trabajo realizado por Torres en 2014 que dice sobre el aumento de la temperatura de Sudamérica. Acá podemos observar que en el año de 1900 hasta el año de 2020, que estamos hoy, tenemos un aumento de más de 1 grado en la temperatura de Sudamérica. Y la tendencia para los próximos 80, 100 años es que hay un aumento de más de 4 grados. Entonces, eso tiene influencia directa en la conservación y en las poblaciones, abundancias y proporciones sexuales de diversos individuos, incluyendo los caimanes. También tenemos influencias en escala regional. En canto inferior derecho, observamos una imagen ilustrativa sobre las islas de calor. Las regiones más urbanizadas, donde tenemos asfalto, donde tenemos edificaciones, carros, más fragmentación, menos vegetación, la temperatura en nivel regional tiende a ser más grande do que en regiones más rurales, con más vegetaciones, menos urbanizaciones. Si observarmos acá en esta imagen, podemos ver que esta variación puede aumentar en 1, 2, 3 grados. Y para caimanes esto es muy significativo. Porque principalmente estos animales tienen o seu sexo definido pela temperatura de incubação. Acá trago dados de trabalho de Melina Simocini e outros colaboradores, amigos de Santa Fé, de Argentina, que identificaram a temperatura de incubações para Caimán latirostris. Y en este trabajo dicen que en 31 grados tenemos hembras apenas que nacen. Con 32 grados, la mayoría es hembra, pero tenemos una proporción menor para machos. Y en 33 grados, la mayoría es machos, los individuos nacen como machos. Entonces, miren que una diferencia de 2 grados es muy significativa para a determinação de uma razão sexual, de uma proporção sexual em um nido. E isto pode levar a diversas implicações para a determinação de planos de conservação, para a observação de proporção de machos, de hembras, e o mantimento, a continuação de população em questão. E também, como sabemos, cocodrilianos são animais que têm o metabolismo influenciado pelo meio ambiente, né? São termodependentes. E essa dependência da temperatura também tem influência sobre o comportamento, sobre a alimentação, sobre a reprodução, sobre as interações agonísticas, movimentações. Então, essa diferença na temperatura também pode influenciar aspectos relacionados a ecologia populacional y comportamiento. Cierra la puerta y sal, por favor. Saca el perro. Tiene un micrófono abierto. Marco, tenés el micrófono abierto. Ahí está, Pablo. Ok, gracias. Otro punto importante a hablarnos es la cuestión de efluentes. Como dice anteriormente, Brasil no tiene un sistema muy bueno de tratamiento del alcantarilla. Mucho de lo que es despejado en las residencias es llevado a los ríos, a las playas, y esto tiene una relación significante con los animales que viven asociados a ecosistemas acuáticos. No voy a me aprofundar mucho en este asunto, pero tenemos esto muy bien claro y discutido. Acá tenemos algunos de los autores de trabajos que hablan sobre la influencia de compostos en exposiciones y ovo para Caimán latirostris, de compostos que son encontrados en plástico, materiales dentales, contraceptivos que las mujeres utilizan. Y esto puede causar alteraciones y reversiones en las gónadas de los caimanes y en la histoarquitectura también gonadal de Caimán latirostris. Existen registros también para alligator mississippiensis, que pueden formar, a partir de la exposición a estos tipos de componentes,
hembras fenotípicas, descrito por Milnes y otros colaboradores. También estos contaminantes pueden influenciar directamente en la salud de los individuos y de las poblaciones. A pesar de ser animales resistentes, no se comprende en muchos aspectos la salud de estos animales y cómo hay una respuesta directa sobre la contaminantes en largo plazo en el medio ambiente, en el ecosistema en que él va a estar inserido. Esto puede influenciar el desenvolvimiento, sobrevivencia, todo refletido en cuestiones hormonales como corticosteronas, catecolamines, parámetros hematológicos, bioquímicos, niveles bioquímicos y entre otros parámetros que pueden ser avaliados. ¿Y por qué es importante estos animales estar en centros urbanos? Esta es una cuestión muy importante, principalmente para que podamos hablar con la comunidad general, con las personas que no tienen conocimiento sobre los caimanes, acerca de los caimanes en la ciudad. Entonces, son animales que pueden, a partir de su hábito predador de predación, realizar controles de doenças, como por ejemplo, alimentándose de ratos, cucarachas, caracoles, todos vectores de algunas doenças asociadas a ambientes contaminados. Muchos son aportadores de nutrientes por sus excretas, sus eliminaciones, tienden a aportar nutrientes para la base de cadena trófica en el ambiente, para el fitoplancton. Muchos son centinelas de salud del ecosistema, son animales que tienen esta resistencia muy grande y viven muchos años y tienen condición de acumular y magnificar muchos elementos en sus organismos. Entonces, a partir de análisis en el cuerpo de estos individuos, de estos animales, pueden hacen feitas inferencias sobre la salud del ecosistema. Y también son controladores de cadenas tróficas, son controladores de otras poblaciones, de otros animales, a partir del proceso de predación. Entonces, acá yo voy a trazer un poco de la situación que yo trabajo. Acá tenemos muchos colegas que trabajan conmigo. Yo soy investigador, como Alejandro previamente dijo. Yo soy investigador en Laboratorio Interdisciplinar de Anfibios y Répteis de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Y acá tenemos la profesora Josélia Correia, Denilza Maranhão, Rafael. Tenemos un equipo muy grande de investigadores que trabajan con jacarés, con los caimanes urbanos en Recife. Y esta es una imagen de mi ciudad, de la ciudad de Recife, muy hermosa, conocida también como la Veneza brasileira, en asociación con Veneza, la ciudad italiana de Veneza. Creo que Recife es más hermosa do que Veneza. Y podemos ver que tenemos muchos cuerpos de agua, muchos ríos, y es un ambiente que existen poblaciones bien establecidas de caimanes acá en Brasil. Entonces, este es el mapa de Recife. Acá, al lado izquierdo, tenemos Brasil, el estado de Pernambuco, y Recife es la capital de Pernambuco, el centro económico de Pernambuco. Y tenemos a la región metropolitana de Recife, que son formadas por 14 ciudades que están directamente asociadas, están directamente conectadas con la ciudad de Recife. Acá del lado derecho podemos observar, podemos mirar la malla hídrica, la composición de ríos principales en Recife, en la región metropolitana de Recife. Pueden observar que tenemos una gran cantidad de ríos, de conexiones, de cuerpos de aguas, lagos, lagunas, y estos ambientes son perfectos para que los caimanes tengan establecimiento de poblaciones. Y esta es la realidad de Recife cuando alimentan las lluvias y también cuando los caimanes vienen, dan una vuelta, vienen a pasear en el ambiente urbano. Es muy común que estos animales aparezcan, que les vengan a ser vistos, mirados en ambientes totalmente urbanizados, donde tienen casas, cuadras, habitaciones. Es la realidad de Brasil.
Y en muchos casos, la población humana hace los resgates de estos animales. Miren que, no sé cómo dice en español, pero este animal parece una momia. Creo que es la misma palabra, momia. Este manejo no se fue hecho por órganos de agencias de fauna, no se fue hecho por especialistas. Todos estos manejos, todas estas condiciones son feitas por la población, son feitas por las personas y miran el animal en contexto urbano y hacen el contención, el captura de forma independiente. Y esto puede llevar a diversos riesgos, tanto a los animales, con una contención indebida, como un manejo indebido, como también para las personas que van a manejar esos animales y pueden sufrir algún tipo de accidente. Mira en la imagen aquí en el lado derecho, el animal está ahí poco para su narina. Entonces, si la persona que fue la contención acaba cerrando la región de narina, puede vir a óbito, el animal puede morir. Acá tenemos 3 vídeos cortos que yo voy a intentar presentar a ustedes en pocos segundos. El primer vídeo no es en Recife, creo que es en Río de Janeiro. El segundo y el tercero son acá en Recife, sobre las interacciones directas de las poblaciones humanas con los caimanes, con los jacarés. Observen, miren lo que es muy común acontecer acá en nuestra ciudad. Não tenho certeza. Me gustaría hacer un punto sobre el último vídeo. Miren que es una playa, el Caimán. ¿Disculparme? Sí, Pablo. Sí, Pablo. Sí, perfecto. En el último vídeo, una persona común de la comunidad general hace el resgate, hace captura de un caimán en la playa acá en Recife, en Pernambuco. Y miren que la policía ambiental está ahí mirando y grabando con su teléfono. Entonces, veo que es una situación muy complicada que tenemos acá en cuestiones de resgates de animales de la fauna. Entonces, para Recife, tenemos una relación directa con el aumento de la lluvia. Hablamos sobre eso anteriormente, esta misma imagen acá, este mismo gráfico. Los resgates son hacidos por las instituciones, por las agencias de manejo de fauna de Ciudad de Recife o ciudades vizinhas y también por las agencias de fauna estaduales. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la CIPOMA,
es la Policía Ambiental acá de Recife, del canto superior izquierdo. Tenemos el Bomberos, Fire Department en inglés, que son las personas que trabajan en el control de fuego, pero también hacen resgate de animales silvestres acá en Recife, en Pernambuco. Y abajo tenemos la Secretaría Estadual de Medio Ambiente, que es la CPRH, es la agencia estadual que hace el manejo de la fauna acá en Recife, en Pernambuco. Sobre la CPRH, la Agencia Estadual de Medio Ambiente, tenemos que hacer un comentario más profundo, porque él es muy importante en la conservación, en el manejo, en la triaje, en la avaliación de estos animales, en la soltura en ambiente natural. Cuando las agencias hacen el manejo, hacen el resgate de estos caimanes, todos son llevados para el CPRH, para que puedan ser avaliados, para que puedan ser rehabilitados cuando el caso, y después asida a soltura en el ambiente natural. Estos animales van volver al ambiente natural. Y nosotros del Proyecto Jacaré tenemos una parcería muy fuerte con las personas de CPRH, con la institución de CPRH, para que podamos juntos colectar informaciones sobre estos animales, sobre los caimanes urbanos acá en Recife y ciudades relacionadas. Y podemos también discutir planos para soltura, para devolvimiento de esos animales en ambientes naturales, porque si pegarmos un caimán y devolvermos al mismo punto, a la misma región que él fue resgatado, probablemente las personas van a tener nuevamente contacto con estos animales, puede vir a óbito, puede vir a muerte, y tenemos que tener mucho cuidado con las solturas de esos animales en los ríos, en los lagos acá en Recife. Nosotros objetivo en final es que cuando estos animales fueren avaliados, rehabilitados, puedan retornar a su ambiente natural en los ríos y en los lagos. Bien. Y esta parcería entre Proyecto Jacaré, desde la Universidad Federal Rural de Pernambuco, y el CPRH, viene de muchos años. Desde 2014 trabajamos juntos al CPRH en la colecta de informaciones, la colecta de datos de caimanes, jacarés que son mirados, que son resgatados acá en la región de Recife. Tenemos un gran cuantitativo de caimán latirostres, caimán overo, como dicen en Argentina, y una cantidad menor de paleosucos palpebrosos, que es lo jacaré anão, el dwarf caiman. Tenemos poblaciones menores, fragmentadas acá, y el caimán latirostres es más encontrado en el contexto urbano de Recife. También es muy importante para nosotros hacernos estas parcerías con las agencias de fauna, con las instituciones que hacen resgate, que trabajan directamente con estos animales en contexto urbano. ¿Okay? Promovemos siempre capacitaciones, cursos, para que podamos tentar pasar adelante las informaciones sobre el manejo correcto y para que esses animales não venham a ter nenhum tipo de dano. E capacitar as agências de fauna é muito importante, tanto para manter a segurança da população em geral, para que não haja um manejo indevido com os animais, para que tenhamos mantida a segurança das pessoas que trabalham com estes animais e outros diariamente, todos os dias, e também para que possamos manter a segurança dos caimanes, que son aquellos que menos tienen culpa o no tienen culpa ninguna en esta situación de urbanización desenfreada, de urbanización desregulada que tenemos acá en Brasil. Bueno, me gustaría mucho agradecer acá a las instituciones de incentivo a pesquisa, CAP, CNPq, FACEP, a CPRH, al Parque Estadual de Dois Irmãos también, que nos da mucho soporte, las agencias de resgate de fauna y las instituciones voluntarias de resgate de fauna acá en Recife,
como Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Trilogia Bio, hay parceiros del Proyecto Caimán, la de Espíritu Santo, Vitória, amigos de siempre que nos ayudan bastante en las pesquisas, y principalmente al grupo de especialistas en cocodrilos por la oportunidad de poder hablar un poco sobre la experiencia que tengo acá en Recife, por todo el soporte que ya fue dado, por todo el soporte que también viene siendo fornecido a mí. Es esto, amigo. Muchas gracias. Espero que tengan gustado de la presentación. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Sorprendentes los videos también. Acá en Santa Fe todavía tenemos muchos yacarés también, pero en los semáforos venden alfajores, no yacarés. Así que Sí. Unos días acá en Recife, una señora hace una alegación para la policía ambiental. Dice, amigo, tiene un gato abajo de mi carro. Cuando la policía llegó a la casa, miró, es un jacaré de más de 1,50 m. Bueno, Pablo, yo de mi parte, bueno, tanto Pablo como Marco, realmente muy interesante ambas presentaciones, muy buenos los trabajos. Bueno, el de Marco ya sabemos que tiene un grupo estable de trabajo, una línea bien concreta, y el grupo de Brasil, bueno, varios grupos de Brasil, ya de todo lo que sea el noreste, ya sea de Recife o de... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? sí, Pablo. El grupo de Recife, de Pernambuco, y el grupo de Victoria de Proyecto Caimán. Realmente están grupos que se están desarrollando muy bien y de manera muy interesante también. Bueno, tenemos una serie de preguntas. Voy a empezar yo. Alejandro, después te doy para que continúes vos. No, yo tengo algunas acá a la vista, pero Bueno. voy mirando. Bueno, la primera, bueno, la hace Álvaro. Marco ya había hablado algo al respecto, que no existe un comercio relacionado ya sea con los huevos o con el consumo de la carne en los animales la Laguna de los Sueños, ¿no? Era... Sí, no hay ningún... Bueno, en animales silvestres todavía no hay realmente un comercio de ningún tipo, ¿no? Ni de piel, ni de huevos, ni de carne. Por lo menos legal no existe. No. La pregunta de Álvaro iba si realmente hay consumo de carne, si los animales se cazan principalmente para consumir la carne. En la Laguna de los Encienes no está reportado. Los matan porque les tienen miedo. Pero en poblados alrededor, que son ya zonas rurales, en donde los cocodrilos, pues digamos que sí son netamente silvestres, sí son cazados y sí la carne sí es vendida como para consumo humano, ¿no? Para comida. Claro. Bien. No, los pensamientos como en todo, yo creo que es en todo el mundo, la gente que vive en la ciudad tiene un concepto del mundo completamente distinto de lo que tiene un campesino o un pescador en un área rural, ¿no? Es bien diferente. Sí. Pablo, perdón, Alejandro. Pablo, ¿podés dejar de compartir la pantalla así se aparecen bien, bien completos ustedes? Ahí está, bárbaro. Sí, Alejandro. Bueno, mientras voy haciendo una, acá, esta es de Leslie Solís, que te felicita por las presentaciones y consulta, yo creo que esta es para los dos, así que bueno, vamos por orden para Marco y después que tiene Paulo al respecto también. Si existe un registro de las interacciones negativas o desafortunadas, tanto para las personas como para los cocodrilos, y si existe algún programa específico de prevención o de educación ambiental. Bueno, en México existe, sí hay un programa. En la región donde yo estoy, realmente los accidentes o interacciones negativas con cocodrilos, pensando en que el humano es la víctima, no es tan común. No hay un programa particular de atención a contingencias con cocodrilos. En algunas otras zonas del país, igual que como lo menciona Paulo, por ejemplo en Tamaulipas, en Oaxaca, o en algunos lados, durante las lluvias, sí existen salidas de los cocodrilos
y digamos que las autoridades correspondientes son protección civil en varios niveles, digamos, de estatales o municipales, y son los que se encargan de rescatar a los cocodrilos y trasladarlos a sitios pues, más seguros, ¿no? En nuestra zona realmente estas lluvias sí pueden afectar, pero difícilmente los cocodrilos salen. Tendría que llover muy fuerte y aquí cuando llueve muy fuerte prácticamente nos vamos todos al agua, todos inunda. Ya los cocodrilos no salen, más bien nosotros entramos al agua. Y no es tan común como en el norte, por ejemplo, o en otras zonas. Pero sí, quien se hace cargo de esto es Protección Civil. Dependiendo de dónde estemos, hay más preparación a contingencia. Por ejemplo, en la parte del Pacífico están más preparados, pero porque el encuentro es mucho más frecuente. Pablo. Pablo, no sé si Pablo va a aportar algo. Sí, tiene una pregunta acá de Leslie Soles, preguntando dónde el CPRH obtiene los fondos económicos. Sí, para pero realizar antes de el esto, Pablo, si vos tenías algo para aportar en el tema de educación ambiental. Sí, acá en Recife, tenemos un proyecto, junto al proyecto Jacaré, una de las líneas de actuación de los proyectos Jacaré, que es la parte de extensión. Tenemos puedo después compartir unas imágenes, que es un trabajo que hacemos todo año en el carnaval. Acá en Brasil, carnaval es una fiesta muy grande. Y tenemos el Bloco do Jacaré. Es una fiesta que las personas que viven acá en Recife utilizan el jacaré como un símbolo para poder beber, divertirse. Y nosotros hacemos una actividad de educación ambiental junto a estas personas para mostrar, elucidar la importancia de los jacarés acá en Recife. Específicamente para el contexto urbano, esta es nuestra principal frente hoy en la educación ambiental acá para Recife. Tenemos un grupo que trabaja con educación ambiental en escuelas, en educación, pero voltada para conservación de caimanes en general, no solo en contextos urbanos. Bien, bien, Pablo. Pablo, Sí. hiciste y terminamos con Leslie. Perdón. Sí. Vos mencionabas esa consulta que hacía ella, ¿de dónde obtienen los fondos? Sí. El CPRH es una institución, no sé si se dice en Argentina y en otros países, estadual, en un distrito. Nosotros recibimos fondos del gobierno. El gobierno que recibe, CPRH es una institución del gobierno. Entonces el gobierno invierte en financiamiento en CPRH para que lo tenga los fondos para hacer los trabajos de estructura, rehabilitación, otros trabajos voltados para la fauna. Bien, sí, acá son provinciales, eso significaría, ¿no? Sí. Bueno, dos preguntas en realidad para Marco sobre cómo fueron sexados los neonatos. Dos preguntas concretas sobre eso. ¿Cómo fueron censados? Pues abriendo la cloaca y mirando si hay pene. Claro, está bien. ¿Lo podés hacer con mucha seguridad cuando son recién nacidos? Creo que ha orientado hacia ese lado la pregunta. Esperamos un par de días, sí, porque están o sea, cuando son pequeñitos todavía son muy frágiles, pero a unos 4 días a la semana ya son animales como bastante, con buena musculatura y son más firmes y sí puede. Hay una forma, yo soy muy malo ahí, yo realmente dejo que hay especialistas dentro de mi equipo que generalmente son mujeres que tienen tactos más finos, que hacen esta operación de doblar un poquito la cola y para que la cloaca abra y vierta el pene. Es relativamente sencillo, nada más que a mí sí me da miedo porque sí son animales pequeñitos y normalmente lo hace las chicas que ya tienen un entrenamiento. Tienen, o sea, algo fantástico, no sé si ustedes lo han notado, pero muchas veces las muchachas tienen un poco más de atención en los pequeños detalles, entonces prácticamente ellas pueden notar cuando un animal tiene alguna condición rara o
o la disposición de las camas, las escamas no son tan parecidas a otros, y eso ha provocado muchas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, el dimorfismo o cosas por el estilo, para evitar justamente la manipulación directa. Entonces, en caimanes sí hemos notado, por ejemplo, que la disposición de escamas en la cloaca sí puede diferenciar bastante bien hacia machos o hacia hembras, ¿no? Y ya no hay tanta manipulación, pero sí, más o menos así es como lo hacemos, ¿no? Muy bien. ¿Alejandro? Sí, acá tenemos una del Diablo, de Ricardo, que pregunta, la leo textual, dice, ¿cuáles son las cosas buenas que otorga un sistema urbano a las poblaciones cocodrilianas? ¿Y cuál es la principal diferencia en la dieta entre cocodrilos en ambiente urbano y ambiente rural? Marco, además de que es más barato trabajar porque están cerca, ¿se te ocurre que hay otro atributo de valor que se le puede asignar a las poblaciones urbanas de cocodrilos? Bueno, yo no diría que es bueno o malo, ¿no? O sea, los animales están ahí y van a elegir qué es lo más adecuado para ellos, aunque a nosotros nos parezca que no es correcto. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que los niños es muy malo que tengan basura y plástico y zapatos y lo que sea, pero quizás el cocodrilo es lo que tiene ahí y es lo que le funciona, o si no es que le funcione bien, es lo que está disponible, ¿no? Eh, Respecto a las dietas, no sabemos. En realidad, yo esperaría, porque no hay como estudios muy complejos. Pues la dieta de los cocodrilos va a cambiar de lo que haya disponible en cada zona, ¿no? Y una de las cosas que tienen las ciudades es que puede haber muchas cosas de una sola, mucha cantidad de una sola cosa y no una diversidad más grande, ¿no? Pero como ocurriría en un sistema natural, en donde a lo mejor no hay tanta cantidad, pero hay una diversidad más amplia de presas, ¿no? Eh, yo esperaba, por ejemplo, nosotros tenemos una invasión de un pez sudamericano aquí en México, que es un Plecostomus, bueno, no sé si así le dicen, es el género. Ahí lo liberaron durante muchos años y prácticamente todos los cuerpos de agua en el sur de México tienen este pez que es invasor. Y yo esperaba, por ejemplo, que cuando hiciéramos lavados estomacales de animales medianos y grandes, podríamos encontrar muchos porque es abundante, es muy abundante. Pero no, realmente sí lo comen y sí hay restos, pero digamos que si encontramos 10 peces, o sea, 10 especies de peces, uno es un Plecostomus y eso es un pedazo nada más. Parece que se lo comieron entre varios, ¿no? Realmente todavía no sabemos qué hacen los cocodrilos para definir qué quieren comer o no en la ciudad. Les va bien, en mi opinión, de la complexión, es decir, se ven animales sanos, no se ven mal, pero no sé si esto también vaya a ser sano a la larga. A lo mejor genéticamente sí están peor de lo que creemos, o tienen enfermedades que todavía no detectamos, así como los gorditos humanos que tenemos un montón de problemas vasculares y, y en general a lo mejor los cocodrilos también tienen problemas así y no lo hemos detectado, ¿no? Y como decía anteriormente, o sea, no, las ventajas es que están allí. La desventaja es que no podemos tener comparaciones directas con sistemas rurales porque no hay muchos trabajos. Realmente muchos trabajos de Moreletti para comparar con lo que tenemos, no hay mucho, ¿no? Entonces, la ventaja es que estamos creando una línea base que puede ser comparada en el futuro por otra gente que está haciendo estudios en otros lados. Pero pues, esa sería mi percepción de lo que puede ser útil en un momento, ¿no? Bien, bien, Pablo. Bien, Marco, perdón. Bueno, tenemos, creo que la última pregunta. No sé si, Alejandro, vos tenés más, pero yo tengo una pregunta que en realidad ya está respondida, pero voy a comentarles un mensaje de Edgar Marina, que los felicita a ambos porque fueron muy buenas presentaciones. Y bueno, la pregunta está orientada a la campaña de educación para Pablo concretamente. Seguramente la tuya la conoce, Marco. Pero la de Pablo era orientada a que cuáles son las campañas educativas que se promueven en el lugar de Pablo, que ya lo respondió hace unos segunditos nomás. Tengo una más que quedó traspapelada por ahí, una de Álvaro que preguntaba por los contaminantes en la laguna. Si hay estudios de cuáles son los contaminantes en la laguna de la Santa
Sí, sí hay. Esa información sí, sí está disponible porque de hecho, eh, al ser una laguna urbana que tiene un manejo no solamente por las personas que viven alrededor, tiene un manejo gubernamental, o sea, muchas de las lagunas tienen un plan de manejo, tienen monitoreos periódicos que incluyen fauna y flora y obviamente calidad de agua. Y bueno, hasta ahora todavía, porque obviamente como les mostré, hemos tenido como un montón de cosas que estamos haciendo y de repente llega alguien que quiere hacer algo, por ejemplo ahorita con la pregunta, quieren relacionar los niveles de contaminantes con alguna cuestión del ambiente o de los cocodrilos, pues empezamos a hacer las gestiones. Pero digamos que afortunadamente tenemos a disposición mucha de la información que el gobierno está sacando, que justamente incluye calidad de agua en momentos periódicos, lo hacen varias veces al año, durante todos los años, entonces sí podemos tener, digamos, niveles de contaminación de ese sitio. No lo hemos solicitado, pero bueno, si alguien está escuchando y quiere hacer cosas con estas, pues creo que sí hay manera de hacer. Seguro. Paulo, una información más. Sí. Rápido. Acá en Recife también tenemos una persona que está haciendo una investigación sobre los contaminantes en una área rural acá, que es Raíssa Santos. Recibió el incentivo fondo del grupo de especialistas recientemente. Y nosotros también estamos haciendo trabajos de investigación sobre los contaminantes acá en Recife. En breve creo que tenemos buenas informaciones también sobre los contaminantes que están acá en nuestra región. Muy bien, muy bien. Es un lindo tema para trabajar, Marco, así que seguramente van a aparecer más que algún interesado. Bueno, la última pregunta, y para cerrar, ya conversaste sobre este tema. Para vos, Marco, es si han hecho un estudio de la variabilidad genética, ya lo comentaste, pero si querés hacer algún tipo de aclaración más, sería lo último para cerrar. Bueno, sí, estamos trabajando, de hecho, quedan cosas, muchas cosas en el camino, la cuestión de la genética de los cocodrilos. De manera general, o sea, en un contexto más amplio, apoyamos también con los estudios que están haciendo investigadores que están haciendo cosas de genética de cocodrilos, como Chunco presentó la vez anterior, o como algunos otros estudiantes que quieran ver comparaciones entre diferentes poblaciones de Moreletti en diferentes lugares, y hemos apoyado, digamos, con material y mano de obra en algunos casos. Y particularmente, pues siempre hay cosas por saber, ¿no? O sea, realmente a mí me interesa, hablando de genética, el nivel de parentesco entre los diferentes grupos y cómo esto, aunado con otros problemas como contaminación, temperatura, cambios de los materiales del nido, etcétera, pueden estar afectando a largo plazo a la comunidad y a la población de cocodrilos y otros grupos, porque hay un montón de grupos relacionados, tortugas, manatís y otros, ¿no? Pero pues eso es ahora sí que un paso a la vez y con los muchachos que amablemente quieren disponer un poco de su tiempo para colaborar, siempre vamos a tratar de avanzar en esto, ¿no? Sí, seguro ya en breve vas a tener un mensaje de Chunco ofreciéndote algún tipo de colaboración. Sí, seguro. Alejandro. Muy bien. Sí, de mi parte, muchísimas gracias por haber hecho estas excelentes presentaciones. Creo que ha resultado muy interesante para todo el mundo. Bueno, y espero que sigan con esos trabajos más importantes porque la verdad que los cocodrilos ciudadanos cada vez van a ser más frecuentes en tanto las ciudades sigan creciendo y le demos un cuidado a esta especie. Así que de mi parte un gran abrazo y muchísimas gracias y le paso a Pablo para que haga nuevamente la despedida y Bueno, como para ir cerrando, les recordamos que el próximo jueves vamos a tener como invitados a Luis Bassetti y Augusto Klubkowski Jr., que van a hablar sobre una visión desde el rol de los veterinarios, que están de alguna manera relacionados con los cocodrilos, y nos van a hablar sobre el desafío de la salud única y cuál es nuestro papel para poder sanar el mundo. Era bastante importante la presentación.
y la implicancia de esta única salud en el manejo de la fauna y en el consumo de los alimentos. Como para agregar de una cosa que mencionaste, Marco, vamos a tener una presentación sobre drones que va a estar a cargo de Carlos Piña. Va a ser quizás después o cerca de mediados de junio. Y también como para adelantarles, el próximo jueves, si la conexión nos permite, vamos a tener a parte del equipo cubano. Y para terminar, bueno, que según puedo descifrar un poco de todas las presentaciones que han hecho y cómo la han orientado, que el objetivo de estas charlas siguen siendo conocernos un poco más, difundir lo que estamos haciendo en la región, poder conectarnos, ya sea por un interés personal, como puede llegar a ser cualquiera de las cosas que han mencionado ustedes, o la interacción en diferentes grupos de trabajo, y que va a ser muy difícil tenerlos a todos realmente, pero lo vamos a intentar. De una u otra manera vamos a intentar que todos los que estamos dedicándonos a este tema tengamos un poco de participación y sean un poco más conocidos en relación al trabajo que están desarrollando. Bueno, muchachos, nuevamente muchas gracias por haber accedido a esta presentación, muy interesantes los temas y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.